Cordial saludo. Mi nombre es Daisy Elizabeth Chalacut y junto con mis compañeros Oscar Farid, Oscar Javier y Luz vamos a dar el desarrollo de la actividad número 6, realizando análisis de datos. Bueno, de manera inicial se importaron las librerías de Panda, NumPy, Matplotlib y Seaborn. Después de tener toda esta importación, se exportaron los datos eligiendo pues cuántas filas y variables hay, y también se tomaron unos datos aleatorios que se encuentran pues en esta base inicial. Siguiendo, se reemplazaron las variables de la fase 2, 3 y 4 y se cambiaron por datos numéricos. Posterior a ello, se verifica y se hace un conteo de los subniveles que tienen las variables. Adicional a esto, se exporta otras variables que fueron pues de tipo flota para extraer la información en una nueva variable que se denomina capacidad de pasajeros. Esta información estaba escrita en texto y con el código que observamos se cambia a un número entero. Para continuar, los otros códigos reemplazan la capacidad de pasajeros por el número 1, llamémoslo así, que son los buses, y 2 serían los alimentadores. Después de esto, se comienza con la verificación para validar si efectivamente pues, se hicieron los cambios. Nuevamente se seleccionan datos aleatorios y de la misma manera se hace con la franja de varados AM y PM, en donde se utiliza un ciclo for para el cambio de los datos, siendo 0 mañana y 1 tarde. Nuevamente tenemos que verificar que se haya hecho el cambio dentro de los códigos y haya quedado de manera correcta. Continúa mi compañera Luz. Bueno, buenas noches para todos. Acá ya luego del proceso de hacer el cambio de algunas variables por tipo numérico, nuevamente se realiza una exploración de cómo está cada dato de las columnas de nuestras 16 variables. Encontramos enteros, objetos, cadenas de texto y otros que están eh, en tipo fecha. Luego de ello, se verifican las variables, cuáles son las categóricas. En este caso, aquí tenemos las que pues, vamos a tomar, que es combustible, tipo de flota, fase, causa de varada, y también nos salen las que están en tipo texto, como descripción de la novedad. Eh, Acá se realiza nuevamente una consulta de los subniveles que tiene cada una de nuestras categorías. Vemos combustible con 6 subniveles, tipo de flota que quedó con 3, fase que tiene 3, causa de varadas tiene 86 subniveles. Más adelante se van a reducir. Descripción de la novedad, que es una de las variables tipo texto, tiene 115.000. Ruta 456, hora con 39.273 y franja con los dos subniveles. Nuevamente se analizan los subniveles de las variables. Se sacan algunas medidas de tendencia central, el número de las celdas que tenemos repetidas para proceder a eliminarlos. Se eliminan los valores repetidos para darle más limpieza a los datos. Acá se verifica que el proceso sea exitoso. También se procede nuevamente a dar una asignación numérica al tipo de combustible. En este caso, diésel queda como 1, gas queda como 2, eléctrico queda como 3, eléctrico e híbrido como 4. Nuevamente se llama al dataset para verificar que todo esté correcto.
Acá hay unos datos que se encontraban con ID de bus en cero, los cuales son buses que ya han sido desvinculados de la flota actual que se está analizando y pues esa data debe eliminarse para que no quede allí. Nuevamente se hace el análisis, se limpian, se eliminan los datos que tenían con ID cero y nuevamente se llama el dataset para poder validar que hubiese quedado todo de acuerdo a la asignación numérica que se ha dado. Acá, como veíamos, una de las variables que tenía más subdivisiones era la causa de la varada. En este caso, pues se hace una agrupación para estandarizar y que quede más limpia la información. Eso se hace con el ciclo for. Y acá se hace un conteo de la causa de la varada, cuántos registros tiene por causa. Y acá con el while lo que se hace es que empiece a hacer un reemplazo por número de ID de varada en cada una de las filas. Acá se llama el dataset para verificar que en efecto pues se estuviera haciendo y aquí ya podemos visualizar cómo quedaron estandarizadas bajo un número cada una de las causas de las varadas. Aquí nuevamente llamamos el dataset y aquí ya se procede con la parte del análisis descriptivo. Buenas noches. Pues ya aquí en esta parte vamos a realizar el análisis. Decidimos desarrollar nuevos esquemas de cajas de bigotes, en los cuales realmente nosotros tomamos las variables que creíamos que nos iban a dar alguna relación frente a esta caja de bigotes. Pues utilizamos las diferentes librerías para el desarrollo de lo mismo. En esta gráfica pues tenemos las variables de... ¿lo bajas, por favor? Tenemos las variables de combustible, tipo de flota de edad, fase, franja de varada y de varada. Pues como podemos ver, lo que son las variables combustible, tipo de flota y fase, tienen unos datos muy dispersos, teniendo en cuenta que son las que mencionamos anteriormente, que las unificamos para poder desarrollarlo. Entonces, pues como son valores muy bajos, no nos da la relación en la caja de bigotes. Sin embargo, en la siguiente gráfica logramos definir tres variables importantes que las cuales a nosotros nos ayuda a tener como una relación más adecuada frente a lo que estamos analizando, que es la edad de los buses y la cantidad de varadas frente a los mismos. Entonces podemos ver que a mayor edad también tenemos mayor cantidad de varadas y pues la franja de la varada no nos da una relación directa en este análisis, dado que pues las clasificamos entre uno y 2, pero sí podemos decir que a mayor edad de la flota tenemos mayor cantidad de varadas. En este diagrama de cada bigote, la capacidad de pasajeros, pues tenemos los buses en este caso de estudio, los cuales los buses están clasificados entre 50 y 80 pasajeros de capacidad de transporte. Pues como lo mencionaba anteriormente, tenemos nosotros la variable fase, la fase de implementación de los vehículos. Tenemos dos puntos, que es la fase 3 y la fase 5. Por eso pues muy dispersa esta caja de bigotes y no nos da como una relación directa para poder realizar la optimización. Aquí pues en este diagrama vemos el tipo de combustible mencionado anteriormente por mis compañeros, donde pues uno es diésel, el 2 es gas, el 3 es eléctrico y el 4 es híbrido eléctrico diésel. Pues podemos ver que los datos son muy dispersos y no nos muestra una relación muy directa. Ya en este gráfico hicimos un histograma del modelo de los vehículos que se tienen frente a la relación de la cantidad de registros de varados que tenemos y podemos ver que entre el 2014 y 2016
son la mayor cantidad de registros que presentan afectación o varadas en vía. Aquí podemos hacer el histograma de la capacidad de pasajeros que tenemos la relación. Como se mencionó anteriormente, pues tenemos entre 50 y 80, tenemos unos de 40 vehículos que tenían registro, pero aquí podemos ver que los buses que son de capacidad de 50 vehículos son los que mayor afectación presentan en las varadas de los buses, mayor cantidad de registros. Bueno, aquí tenemos el histograma de variable de fase, como pues ya se mencionó anteriormente, estas se clasificaron de acuerdo al uno y al 4 y pues podemos ver que la fase uno es la que nos registra por superior de 80.000 registros, casi llegando a los 100.000 de las varadas que presentan la cantidad de buses. Tenemos que pues hay la fase 5 pero no hay gran representación. Y pues podemos ver el histograma y la variable fase frente a la relación de los modelos de los vehículos. Después, entre más oscura, pues tenemos la mayor cantidad de flota. En la fase 3 pues vehículos 2014. Por último, tenemos este histograma, bueno, tenemos otras gráficas, disculpen, este histograma de variables de varadas, donde podemos determinar que anteriormente se hizo la clasificación de los subsistemas de los vehículos y los definimos con un número del 1 al 25. Aquí podemos ver que las variables del 8 al 12 son las más altas en los registros de las varadas. Entonces tenemos una media del 9.21 y una mediana de 9.0 de las novedades de los dorados. Acá ya realizamos una clasificación en orden de las novedades de los vehículos, las varadas, como les mencionaba, están mencionadas del 1 al 25, se caracterizó, y el sistema 13, que es el sistema eléctrico clasificado anteriormente, en los pasos anteriores, pues nos muestra que tiene una relación de más de 12.000 datos. Entonces es un dato muy importante frente a la cantidad de registros que reporta este sistema. Y ya por último, los dejo con mi compañero Oscar, que les va a explicar el proceso del algoritmo. Gracias. Bueno, continuando con lo que viene hablando mi compañero, entonces aquí lo que hicimos fue medir las correlaciones con el coeficiente de Spearman, de acuerdo a nuestro ID de varada, y las diferentes variables que tenemos establecidas, los diferentes subniveles. Continúa, por favor. Bueno, aquí lo que hicimos fue establecer una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, y obviamente implementamos un código que de acuerdo a un valor alfa nos iba a establecer la significancia estadística de cada una de las variables. Entonces podemos ver en el resultado que de acuerdo pues a estas medidas, entonces tenemos coeficientes de correlación de menos 0.25, en este caso para la primer variable. En nuestra variable de flota tenemos un coeficiente de correlación de Spearman de 0.010 y un valor P de 0. Podemos ver que en la mayoría de los valores P tenemos valores de 0.00. Puede presentarse por muchísimas cosas. El más factible y el que analizamos es por la gran cantidad de datos que tenemos. Luego continuamos, digamos que mirando y graficando, analizando por medio de la librería Matplotlib la dispersión de nuestros datos, a ver si encontrábamos de pronto algún tipo de agrupamiento en los mismos. Luego de eso, lo hicimos por muchas variables, buscando y tratando de analizar un poco más a profundidad el comportamiento de nuestros datos. Ya para ir cerrando el tema de nuestro análisis exploratorio de datos, lo que hicimos fue un mapa de correlación utilizando estos coeficientes y analizando pues qué variable se correlaciona con qué y pues en qué porcentaje, si tiene una correlación positiva o si tiene una correlación negativa. Entonces, ya más centrados en el trabajo,
y implementación de lo que es un algoritmo, que para este caso es el K-means, que lo que hace es agrupar los datos por sus distancias promedios por medio de unos centroides. Entonces empezamos a establecer, lo primero que hicimos fue establecer un dataset que para este caso lo llamamos close y empleamos unos datos que ya hemos venido limpiando a medida que hemos avanzado en el código. Entonces tenemos nuestros datos, vamos convirtiendo las variables en números para que manejemos simplemente valores numéricas, pues evitando así obviamente la afectación de nuestro algoritmo. Y pues obviamente implementando las 4 fases vistas en clase para la implementación del algoritmo, lo que hacemos es verificar primeramente qué cantidad de centroides es la ideal por medio del método de elbow. Aquí pues tenemos 2 puntos significativos, uno en el 2,2 en su coordenada cartesiana y otro que podemos observar en el 3. Siguiente a eso, pues lo que hicimos fue definir el número de nuestros centroides, que para este caso elegimos 3. Imprimimos nuestra matriz, encontramos nuestros valores en Y. También pues obviamente verificamos nuestras variables e implementamos el algoritmo y empezamos a graficarlo buscando algún tipo de agrupamiento de los datos en función de su centroide, donde podemos ver que no hay un agrupamiento significativo, lo cual nos lleva a analizar y a verificar que obviamente este no sería un método algorítmico muy acertado para estos datos, de acuerdo al análisis que realizamos por cada una de estas gráficas, donde podemos ver nuestros datos graficados. Puede que haya algunas situaciones a tenerse en cuenta, pero respecto a nuestros centroides, pues no encontramos cierta significancia. Entonces, básicamente esto lo manejamos de este lado, lo graficamos en 3 dimensiones con 3 variables establecidas, tratando de buscar, pues obviamente, ese tipo de patrones. Y ya, pues, como valor agregado al trabajo y esfuerzo de todos nuestros compañeros, lo que hicimos fue implementar otros tipos de algoritmo, como lo fue la regresión lineal, árboles de decisión y el Random Forest, buscando unas métricas donde pues lo que hicimos fue entrenar nuestro modelo en función a nuestros datos obtenidos dentro del dataset y estableciéndolo, implementándolo y obteniendo unas métricas de evaluación, a las cuales pues no tenemos unos valores tan positivos, pero de pronto dentro de ese no tan positivo es algo muy positivo porque logramos implementar todos estos algoritmos a nuestro conjunto de datos. Habría que reevaluar el tema de la limpieza y el tratamiento que le estamos dando, pero podemos ver que estamos obteniendo un resultado de la implementación de este algoritmo a nuestro conjunto de datos. Y básicamente ese sería el trabajo que realizamos en conjunto de nuestros compañeros y pues ese sería el cierre de nuestra actividad. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.